fiesta, volverá la tranquilidad, aunque se vienen los carnavales. Está Lucho Ronquillo, como todos los jueves conmigo, para hacer un análisis de los acontecimientos más importantes de la región y el país. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas noches, saludos a todos nuestros televidentes. Y efectivamente, como dices, estamos al cierre de esta festividad de la Virgen de la Candelaria, animados por la música y también por los comentarios que hacíamos en el trasfondo. Es inevitable hacer un análisis de lo acontecido esta semana. La fiesta se va, pero es bueno analizar los aspectos positivos y los aspectos negativos. Pero para esto también es coincidente su visita. Nos acompaña nuestro amigo Ludwig Castillo, el promotor cultural, trabajó en Congreso de la República, reside en Lima, ha estado involucrado en los últimos años en la organización del lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria en Lima, estuvo representando a Puno en Estados Unidos en una tarea de difusión, lo informamos en su momento, de manera que él también conoce por dentro y por fuera la festividad, así que con él también vamos a hacer un análisis de esta fiesta que se va. ¿Cómo estás, Ludwig? Gusto de tenerte en el programa. Buenas noches. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias a la comunidad puneña por estar esta noche acá. Ya se va la fiesta, es cierto, pero continúa la tarea de todos los peruanos para poder desarrollar y asumir mejores roles, considerando que ya no es una fiesta de los puneños solamente. Hacer un análisis implica, obviamente, abordar todo el acontecimiento cultural, pero sería muy corto el espacio y no vamos a llegar a, digamos, a tocar los aspectos de repente puntuales en su integridad. Yo plantearía dos temas, ¿no? El concurso en el estadio, tanto de danzas autóctonas como de danzas en traje de luces, y la parada o el acto de veneración. ¿Qué te pareció, Lucho? ¿Qué te pareció, Ludwig? Ustedes estuvieron presentes. ¿Qué opinas? Basándonos en esos dos hechos que han sido los más significativos, son los más significativos en realidad, creo que hay que mirar el comportamiento de los actores. Y lo primero, José Carlos y población, creo que hay que revalorar, hay que aplaudir, hay que sentirnos, digamos, alegres, porque sin los danzarines, en realidad esta festividad no existe, ¿no? Y yo esta vez he hecho caso de un consejo de un amigo que me dijo, mira, ten la capacidad de observar a los que están observando, pero también sobre todo a los que están danzando. Y efectivamente, un dato que a mí me parece fundamental es tal vez el trance que muchos danzarines expresan su devoción a la fe. No solamente es dejarse llevar por la coreografía, por la música, sino es la expresión, me parece, de la propia espiritualidad de la festividad de la Virgen de la Candelaria, tanto en varones y en mujeres. Y de las mujeres, en realidad, hay hechos donde uno, cuando expresa su danza, se siente tan cercano a ellos que al toque, ¿no?, se plantea bailar al próximo año. Y eso es lo que deberíamos apuntar en términos de crecimiento de la danza, una mayor expresión viva del danzarín. Estás hablando de las danzas autóctonas. No solamente las autóctonas, en general. también en conjunto, en general de los de luces. Claro, pero hablemos primero de las danzas autóctonas. Para claro, justamente tu comentario general. En general, por eso digo que los actores principales, que son los danzarines, varones y mujeres, perfecto. O sea, sin ellos no habría esta festividad. Hay que darles el lugar que merece. Que merece. Creo que es fundamental ello. ¿Eso pasa por qué? Por organizar mejor los eventos. Ahí voy a mi segundo comentario. Más allá de la organización, más allá de la responsabilidad de las autoridades, sin ellos no hubiera habido la festividad que hemos tenido. ¿Podría ser mejor? Por supuesto que sí. Y allí creo que las autoridades, quienes eran los responsables, sobre todo de la organización, han tenido deficiencias constantes, pareciera ya un círculo vicioso de todos los años. Lo lamentable es que nunca se pone coto, no se toma la decisión para enfrentar un nuevo escenario para el 2018, por ejemplo. Desde esa perspectiva, y termino ahí, creo que hay que replantearnos las cosas. Por ejemplo, y aquí venía con un par de sugerencias. Primero, ya necesitamos crear una instancia público-privada de nivel regional. Ludwig lo he estado escuchando, ya no es un tema solamente de los peruanos, es mundial, pero para ello hay que tener la instancia suficientemente capaz que lo enfrente. Y para ello creo que es la hora
de crear el Consejo Regional de la Cultura, donde participe la Federación y otras instancias, pero que mire la connotación mundial de la festividad. ¿Qué haría ese Consejo Regional de la Cultura? En la siguiente intervención, Ludwig Castillo, antes... Yo parto de lo último que manifiestas, en el sentido de que, ¿cuál es el planteamiento para el próximo año? Pero hay algo importante acá, es una variable que para mí es determinante. Se le está dando mayor importancia a las danzas autóctonas. ¿Por qué? Porque creo que las danzas autóctonas están desarrollando una mejor coreografía y están guardando algo por el que somos elegidos nosotros por la UNESCO Patrimonio Inmaterial, que es la continuidad de esa tradición que viene de muchos años atrás. Entonces hay que fortalecer las danzas autóctonas y darle un mayor nivel. En lo segundo, considero de que hay que mirar ya a futuro. Y una de las variables más importantes que debemos manejar es la siguiente. Al año van a ser 200.000 danzarines aproximadamente. ¿Cómo vamos a manejar? La federación, el gobierno regional, el municipio, ya no van a estar en la capacidad de poder manejar esta festividad. La UNESCO, miren, son 31 años que somos capital del folclore peruano y una ley que no está reglamentada. En su reglamentación, artículo primero, debería de haber un fondo para poder manejar toda la infraestructura del desarrollo de esta festividad. Un ejemplo, y siempre lo he puesto, Estadio Nacional, Alianza Lima Universitario, que parece un ejemplo muy burdo, 30.000 espectadores. ¿Cuántos policías hay? 5.000, como mínimo, que destina el propio gobierno paga esos 5.000. En la festividad Virgen de la Candelaria, ¿cuántos danzarines tenemos? Este año han bordeado los 100.000 danzarines, con músicos han pasado. Al año le aseguro, señor José Carlos, van a ser 200.000 danzarines, 250.000 danzarines. ¿Y por qué lo digo? Yo antes de venirme de Lima, estaba en mi carro, y las radios que le vamos a llamar rockeras juveniles, estaban en el siguiente concepto, decían, somos Puno, y las chiquitas, las que conducían los programas de estas radios caribeñas, etcétera, que decían, yo al año soy Puno, sí, todos somos Puno, llamaban por teléfono y el estribillo era, somos Candelaria, somos Puno. ¿Esto qué significa? Que al año no vamos a poder recibir a tanta gente. Este año ha crecido significativamente. Increíble, y al año va a ser el doble. Entonces, como decía Hernán Cornejo Rosselló en la reunión que hemos tenido el día sábado, el día martes en el Club Juntor, Puno se convierte en un gran escenario, es un gran teatro, que hay que adecuarlo para esos 2-3 días. Todo Puno debe adecuarse. Y yo creo que lo más importante es pedir la reglamentación de Puno Capital del Folclore Peruano y que considere todo un presupuesto donde participe el Ministerio de Turismo, donde participe el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe participar también el IPD y el Ministerio de Cultura. Obviamente con la supervisión del ente rector que es la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. Sí, yo creo que como dices Ludwig y dice Lucho, ya la fiesta ha desbordado, ha sobrepasado, digamos, la responsabilidad y la capacidad de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. Sin desmerecer el trabajo de ninguna manera. De nadie. Pero es algo que ellos tienen que entender y tienen que aceptar, ¿no? Vayamos primero ordenándonos un poco, y yo les pido esto. Este año ha habido un desencuentro clarísimo entre las actividades religiosas y las actividades folclóricas, ¿no? Y esto está mal, porque esto podría afectar, porque nos van a evaluar. El próximo año la UNESCO va a evaluar si Puno está, digamos, manteniendo las condiciones que generaron el reconocimiento como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Entonces, mucho cuidado. Se ha dado un desencuentro. La fiesta de la octava de la Virgen ha sido hoy, ¿no? Y la verdad, se ha cruzado con los cacharpadis de los conjuntos se han dedicado a sus cacharpadis y poca gente le ha dado importancia a la fiesta de la octava. Eso está mal. ¿Culpa de quién? De los conjuntos que ya tenían planificados sus cacharpadis para hoy, tradicionalmente establecido para esta fecha. ¿Culpa de quien ordenó, ¿no es cierto?, que la fiesta de la octava se haga el día de hoy y no como antes ocurría? La fecha central era el 2 de febrero y el siguiente domingo era la octava. Hay cosas que tenemos que analizar. Antes el concurso de danzas autóctonas se realizaba el día de la fiesta central de la Virgen, ¿no? Por una cuestión material, fundamentalmente económica,
se trasladó al domingo anterior o al siguiente domingo. Esos son aspectos que se tienen que corregir, ¿o no, Lucho? Sí, no solamente ello, en temas de organización y demás, pero ¿quién va a hacerlo? ¿Cómo va a hacerlo? Y allí yo sí creo que hay una necesidad técnica de una autoevaluación o una evaluación del proceso vivido en esta festividad y ojalá pudiera ser comparativamente con procesos anteriores. ¿Por qué? Porque también, José Carlos, y vamos a entrar seguramente en esa fase, donde todos tienen la verdad respecto a cómo debería de orientarse o no la festividad. Y desde esa perspectiva dejamos de lado quién es el competente. En este escenario necesitamos una competencia mayor que la municipalidad, porque ya el gerente de Desarrollo Económico ha reconocido que la comisión multisectorial que existe para esta festividad no funciona. No ayuda, no y nunca va a funcionar. El comité de salvaguarda de la no festividad está operativa, es Así más, el plan de salvaguardia para la festividad está en nada. Hay un convenio que se ha firmado el año pasado, pero que no está operativizada. Por lo tanto, esta evaluación probablemente estemos parados. Entonces, necesitamos darle una instancia superior que realmente tenga las competencias y, por supuesto, los recursos. Pero para ello creo que hay que cambiar también de enfoque. La festividad no debe encuadrarse solamente en enero-febrero, debe ser un proceso anual, un ciclo anual, articulado a las expresiones culturales también de fe en los distritos. Pero mejor aún, pongo un ejemplo, el tema de las bandas. Las bandas peruanas han mejorado muchísimo. Entonces quiere decir que hay un potencial. Miren ustedes los colegios rurales. El gran sueño que tiene un director es dejar una banda escolar bien armada en su colegio. Esa es, ¿no es cierto?, la escuela de las futuras bandas que a nivel provincial y distrital deberían estar peleándose los bolivianos por contratar. Entonces, no solamente es un potencial en enero-febrero por la festividad, sino está articulado, como ya lo hemos dicho en algún momento, José Carlos, a todo un proceso de desarrollo de la región. Lo que pasa es que no lo vemos así y lo vemos solamente como una actividad coyuntural. Sí, Ludwig. Hay un elemento importante que falta en los delegados de los conjuntos de folclore. Es conocer más qué significa y el por qué hemos sido elegidos como patrimonio. Y como decía la señora Soledad Mujica, directora, tú sabes, del Ministerio de Cultura, de Patrimonio Inmaterial, de que a ustedes se les ha elegido, dice, la UNESCO nos ha elegido, porque han conservado la tradición de hace cientos de años. Ese es el elemento importante. Y estamos dejando eso. Yo no sé, yo no entiendo. Al cambiar las fechas. Al cambiar la fecha, al cambiar los recorridos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos quitándonos el elemento más importante, primordial, por el que hemos sido ungidos como patrimonio inmaterial. Eso es un elemento importante. Y los análisis no deben hacerse de manera trivial, como yo he escuchado a través de diferentes medios, que le pongamos más basureros, que hay que vender las entradas 30, 40 días más antes, o que hay que recorrer del estadio y que se salga por el lado derecho y que no por el lado izquierdo. O sea, hay gente entendida en eso, que debe venir a ver este aspecto. Y hay que conservar la tradición. Y no se ha manejado la variable más importante, que es que iban a duplicarse la cantidad de integrantes. Por eso que ha llegado tarde, ¿no? Ha demorado bastante, ¿no? Los conjuntos han crecido. Ha demorado bastante. Entonces, y hay un guañito tradicional que tenemos bajada del arco, ¿no? Yo creo que hay que respetar esa bajada del arco. Muy bien. Un tema final sobre este tema de la Candelaria, que nos va a merecer mayores mesas de análisis, ¿no? Porque, o sea, hoy la gente está en su cacharparis. Esto hay que ir repitiéndolo hasta lograr que las instituciones y las autoridades se entiendan. Por ejemplo, yo sugiero, y para terminar la intervención final de cada uno, y nos vamos a despedir con la sorpresa que nos has traído, ¿por qué a los conjuntos autóctonos no se les permite hacer también una parada o una veneración? Porque el concurso no coincide con ninguna actividad religiosa con la Virgen, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me ocurrió, y otros amigos también conversando, ¿por qué el gobierno regional y las municipalidades no asumen la organización, como dice Lucho, de un proceso anual de calificación de los conjuntos para que lleguen los mejores a Puno, ¿no es cierto? Financiando su estadía en Puno, de manera que un día bailen en el estadio y al día siguiente también hagan un acto de veneración o una parada, ¿no? Yo creo que se puede albergar
a esa cantidad de danzarines en los conjuntos, en los colegios, facilitándoles una serie de condiciones, ¿no es cierto?, aparentes para que puedan estar un día, una noche en bono. ¿Quién lo puede hacer? El gobierno regional y las municipalidades. Por ejemplo, ahí podría salir de su responsabilidad la Federación Regional de Folclore y Cultura y estas dos instituciones permitir eso. Segundo tema, por la forma como han crecido los conjuntos de danzas en trajes de luz, ¿es o no es necesario pensar en una parada de 2 días? Es necesario pensar en una parada de 2 días. Por más que alarguemos la ruta o la volvamos a variar y la hagamos más pequeña, esta actividad va a terminar tarde. Nuestras calles son pequeñas. Además, el señor obispo guarda a la Virgen a las 6 de la tarde o 7 de la noche. Es insulso que los conjuntos que no hayan llegado antes sigan bailando sin rendirle honores a la Virgen. O sea, son elementos que hay que tomar en cuenta, hay que pensar. Pero para lograr una parada de 2 días, ustedes saben, y todos sabemos, que habría que acordarlo un año antes, porque los conjuntos planifican sus actividades con un año de anticipación, porque ya tendrían que contratar banda para un día más, ropa de igual manera, qué sé yo. Habría que buscar, tendría que verse la factibilidad de 2 días feriados no laborables, en fin, hay una serie de elementos complementarios, pero esto da para más. En todo caso, son temas que dejamos en debate. ¿Algo más, Lucho, sobre este tema? 3 cositas puntuales. Una primera, sí necesitamos entrar en un proceso de planeamiento estratégico a mediano y largo plazo. Y eso pasa, uno, o Festividad de la Virgen de la Candelaria 2021, 2050, etc. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, ir afinando los roles de cada quien. Y allí sí creo que hay que conversar, tratar de entendernos con el señor obispo y los del clero. ¿Por qué? Porque una cosa es interpretar la devoción y la fe expresada en el propio pueblo, ¿no es cierto?, y otra cosa es desde las teorías teológicas. Y creo que aquí sí exige la población que haya una interpretación de los pueblos quechuas y aymaras, cómo expresan su fe, que a veces es cuestionada y satanizada por el propio obispo. Entonces, eso pasa por un proceso de diálogo, de entendimiento. Y lo tercero, José Carlos, al igual que esos ejemplos que has planteado de 2 días, similar a Brasil, son 2 noches del carnaval de Brasil, ¿no es cierto?, o similar a otras ciudades. Lo cierto es que, al igual que no hay muchas potencialidades. Por ejemplo, una peregrinación de la Virgen a nivel regional previo a febrero. ¿Fortalecería fe? Por supuesto. Entonces, a lo que hay que hacer es a renovar, a recrear nuestra festividad, porque efectivamente, para mí, podría ser la punta del iceberg de un proceso de desarrollo turístico, vivencial, comunitario, y que felizmente las propias comunidades tendrían la gran oportunidad. No podría ser, es la punta del iceberg. Sí, o sea, si tú ves la dinámica económica que se ha generado estos días, con la cantidad de gente que ha llegado, mucho más que el año pasado, la que va a llegar el próximo año, según calcula Ludwig, y que es cierto, ya es la actividad económica más importante del año. Si no lo tomamos así, estamos mal. Perfecto. En todo caso, asumámoslo así. Sí, pues. Ludwig, el tiempo lamentablemente es tirando. 3 variables manejo. 3 variables. La primera, sí, que va a cobrar mayor importancia, te aseguro, las danzas autóctonas. sí. Van a tener Totalmente. mayor relieve. Entonces hay que trabajar en esta perspectiva. La gente le está dando, no sé, los estudiosos, la comunidad mundial le está dando mayor importancia a las danzas autóctonas. Hay que trabajar en esa perspectiva. Segundo, la variable esta, no solamente del crecimiento de los conjuntos, que al año van a ser 150.000 como mínimo, además de las bandas, sino la cantidad de gente que va a llegar. ¿Cómo vamos a soportar esta cantidad de gente que va a llegar? Y otra tercera variable que hay que manejarla es el divorcio que existe. Me parece que hay divorcio porque no hay un trabajo entre la iglesia y las instituciones. Yo creo que el obispo ya tiene que ponerse a pensar que depende de una ciudad y vive en una ciudad. No, es cierto que hay que respetar patrones, hay que respetar algunos argumentos que tiene, pero vivimos en una sociedad y tiene que aprender a respetar la sociedad, y la población tiene que hacerse respetar. Gracias, Ludwig. Nos has traído una sorpresa musical, ¿no? Háblanos de ella, por favor, y preséntala, porque esta sorpresa musical además va a generar un tema mayor en el transcurso del año, porque sé que estás trabajando también en esta actividad. Ajá, sí, efectivamente. Mira, nosotros el 14 de noviembre
en Lima con Brisas del Titicaca. Bueno, yo estoy trabajando también como asesor de la vocalía de cultura de Brisas del Titicaca. Y hemos hecho una actividad en el Teatro Municipal de Lima. El objetivo es que la música académica, o sea, la música clásica, tenga que conjuncionarse con la música popular. Por eso que nosotros hemos llevado a los sicuris Juventud Obrera de Puno, que tocan muy bien, y además porque tocan con la zampoña policromática, que ya tiene las 7 notas, o sea, mi, fa y si, a, do, que son los 2 semitonos, y que pueden interpretar el himno a Puno, que ya eso posteriormente lo vas a poder ver con el video que te he traído. Pero lo que nosotros hemos logrado en esa oportunidad es la presentación de la Orquesta Filarmónica Puno. Son 40 integrantes dirigidos por el maestro Fernando Valcárcel y teniendo como primer violín al maestro Benedek. El maestro Benedek es húngaro y uno de los primeros violines que existe en el Perú y también considerado dentro de los primeros en el mundo. ¿Por qué razón también lo consideran? Porque es el único que toca con un violín que se llama Stradivarius. Stradivarius es un violín que cuesta $5 millones aproximadamente, porque ese personaje ya ha muerto y han dejado como 50 violines en el mundo que son exclusivos. Entonces,